tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo al libro de Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo número 1. El libro de Proverbios, capítulo número 1. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y que nos deja tener este servicio. Y el día de hoy quiero continuar la serie que he estado haciendo, aunque no continuamente, aunque no semana tras semana, a través del libro de Proverbios y los diferentes personajes del libro de Proverbios. Entonces ya hablamos del simple, ya hablamos del perezoso, y el día de hoy quiero hablar del necio y ver lo que el libro de Proverbios dice acerca del necio. Y para dar una definición aquí, la Biblia, para dar una definición del necio, o a veces la Biblia usa la palabra insensato, es una palabra falta de razón. Una persona falta de razón o terca que no cambia de opinión aunque haya evidencia en contra. Entonces un necio es alguien que no le importa qué dicen los demás, no importa qué dice la verdad, no importa qué consejos se les dan, ellos van a hacer lo que ellos piensan que es correcto. Y es diferente el necio que el simple, porque muchas veces el simple simplemente es ingenuo, simplemente no sabe, le falta experiencia, pero el necio ya ha decidido que él está bien y que no va a poner atención a nadie más. Él ya ha hecho la decisión que él tiene la verdad y no quiere escuchar sabiduría o consejo. Entonces, veamos eso en la Biblia, Proverbios 1, mira el versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces aquí vemos que la Biblia dice que, ¿verdad? Para tener sabiduría tenemos que temer a Jehová, pero los insensatos o los necios desprecian sabiduría, desprecian instrucción. El necio no quiere escuchar lo que la Biblia dice, no quiere escuchar lo que es verdad, porque ellos quieren andar en su necedad, quieren andar en lo que ellos piensan que es correcto. Mire Proverbios 1, mire el versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Entonces otra vez aquí dice que los insensatos, los necios, aborrecen el conocimiento. Ellos no quieren saber, ellos no quieren aprender, ellos aborrecen lo que es verdad. Y la importancia de saber qué es un necio es porque la Biblia nos da varios señales o varias advertencias de que no nos hagamos necios. El necio no simplemente es alguien que no es salvo o que es muy malo, pero aún gente salva puede ser necia. Y aún gente que antes era buena puede llegar a ser necio y solo rechazar lo que la Biblia dice, rechazar las verdades que saben y ellos andar en su pecado, andar en lo que ellos quieren. Y por eso es importante ver lo que dice la Biblia acerca del necio, es para que nosotros veamos las advertencias y no sigamos ese camino. Mire Proverbios 10. Proverbios capítulo 10. El libro de Proverbios habla mucho acerca del insensato, acerca del necio. Entonces, no vamos a ver cada versículo que los menciona esta mañana, pero traté de escoger los más importantes, los más descriptivos. Mire Proverbios 10, mire versículo 21. Dice, los labios del justo alimentan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces aquí la Biblia está comparando cómo los labios del justo, el justo tiene mucha sabiduría, puede ayudar, tiene sabiduría para sí mismos, pero también para los demás. Entonces pueden ayudarse a sí mismos y a los demás. Pero los necios, los insensatos, no tienen ni siquiera sabiduría para sí mismos. Les falta completamente sabiduría. Mire Proverbios 15. Proverbios 15. Y mi primer punto que estamos viendo es que los necios desprecian la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría. Mire Proverbios 15. Mire el versículo número 5. La Biblia dice, el necio desprecia la instrucción de su padre, mas el que escucha la reprensión es prudente. Entonces otra vez, el insensato, el necio, no escucha la instrucción de su padre, no escucha lo que le dicen el consejo, la sabiduría. Mire versículo 14. El corazón entendido busca el conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Entonces, el que es entendido busca aumentar lo que sabe, pero el necio simplemente quiere escuchar necedades, simplemente quiere escuchar cosas que lo que ellos quieren escuchar, sus propias opiniones, su propia verdad. Ellos no quieren escuchar sabiduría. Mira el versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Entonces dice aquí otra vez que el necio menosprecia a su madre, está menospreciando el consejo de sus padres, no quiere escuchar la sabiduría que ellos tienen que darles. Mire Proverbios 17, mire el versículo 16.
¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene el corazón para ello? Entonces aquí está haciendo la pregunta que básicamente, si aunque un necio tenga para comprar sabiduría, ¿de qué le sirve? Porque no quiere sabiduría, porque no está buscando sabiduría, ¿verdad? Puede tener suficiente dinero para buscar, comprar sabiduría, conocimiento, inteligencia, pero el necio no quiere eso, porque el necio simplemente quiere hacer lo que él piensa que es correcto. Mire Proverbios 18, mire el versículo 2. El necio no se deleita en el entendimiento, sino en que su corazón se descubra. Una persona que es sabia busca entendimiento y se deleita, le da gozo saber más, entender más, ser más sabio. Pero el necio se deleita ¿en qué? En que su corazón se descubra. Ellos no quieren la verdad, ellos no quieren sabiduría, lo que ellos quieren es simplemente que lo que está en su corazón, lo que ellos piensan que es correcto, que salga, que se manifieste, y eso es lo que a ellos les importa. Mire Proverbios 23. Proverbios 23, mire versículo 9. Dice, no hables a oídos del necio, porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Mire Proverbios 24, 7. La sabiduría está muy alta para el necio. En la puerta no abrirá él su boca. Entonces aquí está diciendo que otra vez la sabiduría es demasiado alta para el necio. Entonces vimos muchos versículos, pero el punto es que el necio no es alguien que está buscando sabiduría, ¿verdad? A veces podemos ver a gente, el libro de Proverbios nos está enseñando cómo tratar gente, cómo identificar a la gente para que podamos tratarlos de cierta manera. Y aquí nos está diciendo que hay gente que simplemente no escucha reprensión, no escucha sabiduría. Y no es que, oh, pobrecito, les falta que alguien les enseñe. Eso sería más el simple, pero hay personas que son necias, que les puedes enseñar versículo tras versículo tras versículo y ellos no lo quieren. Les puedes dar consejo tras consejo tras consejo y ellos no escuchan porque ellos realmente no son sinceros, realmente no quieren la verdad, no quieren instrucción, no quieren mejorarse, simplemente quieren andar haciendo lo que ellos quieren. Quieren andar haciendo lo que su corazón les dice que es correcto. Mire Proverbios 3. Mi segundo punto es que los necios traen vergüenza. Y es bueno identificar esto, porque cuando puedes ver a alguien que es necia, puedes no perder su tiempo. Es importante identificar esto porque cuando ve a alguien que es necio, puede no perder su tiempo con esa persona, no gastar su tiempo con esa persona. ¿Verdad? Ganando almas aplicamos este principio, donde a alguien le enseñamos un versículo, le enseñamos otro, pero si realmente solo están refutando lo que estamos diciendo, no quieren escuchar, quieren debatir, ¿sabes qué? Nos movemos a la próxima puerta, porque esa persona es una persona necia. No quiere escuchar sabiduría, no quiere escuchar consejo, simplemente quiere hacer lo que ellos quieren hacer. Proverbios 3, mira el versículo 35, dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Y ahí ignominia es simplemente grave vergüenza o grave vergüenza o deshonor. Entonces los necios llevan gran vergüenza y deshonor a sí mismos. Entonces así como los sabios, ¿verdad? Les da honra, a los necios les da deshonra, traen vergüenza. Y podemos ver eso en la sociedad. Cuando ves gente que simplemente no quiere escuchar, no quiere mejorarse, trae vergüenza a nuestra sociedad, a nuestro país y trae vergüenza a ellos mismos. Mire Proverbios 10, versículo 1. Proverbios 10, versículo 1. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, trae vergüenza a sí mismos, traen vergüenza a sus padres, ¿verdad? Aquí dice que trae tristeza, es tristeza de su madre. Mire Proverbios 17. Mire el versículo 21. El que engendra al necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. Mire el versículo 25. Dice, el hijo necio es angustia a su padre y amargura a la que lo engendró.
Entonces aquí está diciendo otra vez que el necio es vergüenza a sus padres. Cuando un padre tiene un hijo que está haciendo lo que quiera, que no está escuchando instrucción, que está portando mal, que anda en malos caminos, trae vergüenza a ellos, trae vergüenza a la familia. Vaya conmigo a Proverbios 26. Mire el versículo 1. Como la nieve en el verano y la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. No cuadra, no conviene, no van juntos que el necio tenga honra. Mire, versículo 8. Como el que ata la piedra en la honda, así hace el que al necio da honra. Entonces otra vez aquí está diciendo que es inútil, no es bueno dar honra al necio. Porque los necios y la honra no van juntos, ¿verdad? El necio simplemente trae vergüenza y es una vergüenza. Mire Proverbios 10. Proverbios 10. Mi tercer punto es que el necio peca con su boca. Un atributo común que la Biblia enfatiza, especialmente en Proverbios del necio, es que ellos pecan con su boca. Mire Proverbios 10, versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Entonces aquí vemos que el necio es alguien que básicamente secretamente está con odio y están lisonjeando, y después dice que propaga calumnia. Entonces, los necios, un gran señal, una gran cosa que a ellos les gusta hacer es simplemente calumniar a la gente. Porque a ellos no les importa la verdad, no les importa lo que realmente está pasando. Ellos solo quieren descubrir su corazón. Entonces, si ellos odian a alguien, no importa por qué razón, ellos simplemente no tienen problema con calumniar. Ellos se van al internet, se van ahí entre los círculos en la iglesia y solo mienten, calumnian contra otra gente porque es necia. Y cuando ves a alguien que simplemente puede calumniar y calumniar y calumniar sin problema, es porque es una persona necia. Es porque no le importa la verdad, no le importa realmente ser sincero. Ellos simplemente ya tienen una agenda que quieren tratar de ejecutar. Vayan conmigo a Proverbios 18. Mira el versículo 7. Proverbios 18, 7. La boca del necio es su destrucción, y sus labios son los lazos de su alma. Con su boca se destruye el necio, porque siempre anda mintiendo, siempre anda en tranzas, siempre anda diciendo cosas que no es ciertas, y con su boca se termina destruyendo. Mire Proverbios 19, versículo 1. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos labios y necio. Entonces, la Biblia enfatiza que el necio es alguien que peca con su boca, que anda diciendo perversidades, anda diciendo cosas que son extrañas, anda calumniando, anda diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque él simplemente quiere hacer lo que está en su corazón. Proverbios 10. Otro atributo del necio es que hace maldad. Proverbios 10, mire el versículo 23. Hacer maldad es como diversión al insensato, pero el hombre entendido tiene sabiduría. Entonces noten que no solo dice que el necio o el insensato hace mal, sino dice que le es como diversión. Lo hace simplemente para divertirse, para sentirse mejor. Y eso es lo que es importante resaltar, es que la Biblia enseña que el necio es alguien que básicamente es alguien muy peligroso. Es alguien que no queremos estar cerca de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen problemas mintiendo, no tienen problemas calumniando. Y después de aquí vemos que tampoco tienen problemas haciendo mal a alguien, hacer maldad. Ellos piensan que es divertido, ellos piensan que es un chiste. A ellos no les importa, porque a ellos no les importa temer a Dios, no temen a Dios, no aman a Dios. Simplemente están queriendo hacer lo que ellos quieren. Entonces hacen maldad por diversión, como si fuera un juego. Vaya conmigo a Proverbios 11. Mire el versículo 29. Mi otro punto es que serán siervos. Proverbios 11, mire el versículo 29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón.
Entonces los necios nunca van a poder andar realmente en posiciones altas o ser elevados. Siempre van a ser siervos, siempre van a servir. Mira Proverbios 12, versículo 15. Son necios, también son orgullosos también. El necio es soberbio, es orgulloso también. Mire Proverbios 12 y mire el versículo 15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha el consejo es sabio. Otra vez, el necio no está escuchando sus consejos, ellos piensan que están bien en sus propios ojos. ¿Por qué? Porque son soberbios. Porque ellos ya realmente se han creído que ellos son los que tienen la verdad, ellos son los que están en la verdad. Entonces ellos ya no escuchan la Biblia, ya no escuchan verdad, ya no escuchan razón, ya no escuchan consejo. Ellos simplemente van a hacer lo que ellos dicen. Y cuando hay alguien que siempre piensa que tienen razón, que nunca quieren escuchar otras opiniones, que siempre están ellos encismados y piensan que siempre están bien, quizás esta es una persona que es necia. Es una persona que ya no quiere escuchar razón, no quiere escuchar consejo, porque el necio es soberbio. Mire Proverbios 14, mire el versículo 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Otra vez, con la boca del necio está la vara de la soberbia. Son soberbios, son orgullosos. Mire, ahí está en Proverbios, mire Proverbios 12, mire el versículo 16. Y otro punto es que los necios no tienen discernimiento. Mire Proverbios 12, versículo 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que disimula la injuria es prudente. Entonces aquí básicamente está diciendo que el necio en cuanto se enoja, luego hace conocer su ira, luego hace conocer que está enfadado, que está enojado, ¿verdad? Es una persona iracunda porque no tiene discernimiento para darse cuenta, mira, yo debería de controlarme, yo debería de manejar esto bien. Pero ellos no tienen ese discernimiento, luego se ve su ira. Mira el versículo 23. El hombre prudente oculta su conocimiento, mas el corazón de los necios publica su necedad. Entonces ahí vemos otra vez, no tienen discreción, no tienen discernimiento. Ellos simplemente están en su corazón algo, lo dicen. Y ellos por su boca, por lo que hacen, publican a todos que son necios. Publican a todos que son insensatos. Mire Proverbios 13. Mire versículo 16. Proverbios 13, 16. Todo hombre prudente se conduce con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Entonces la Biblia está diciendo que el que es prudente tiene discernimiento. Sabe cómo conducirse, sabe que hay tiempos donde debe hacer algo, que no debe hacer algo, pero el necio no sabe eso, siempre simplemente está manifestando lo que está en su corazón, manifiesta su necedad. Mire Proverbios 14, versículo 24. Proverbios 14, 24. La corona de los sabios es su riqueza, mas la necedad de los necios es insensatez. Entonces, aquí está diciendo que los sabios, ¿verdad? Su corona es que son ricos, que son elevados, pero la necedad de los necios es insensatez. Todos los caminos del necio son insensatos y se hacen manifiestos a todos. Se dan cuenta que, mira, no hay nada de sabiduría en ellos, solo es necedad, solo es locura, solo es lo que está en su corazón. Mire Proverbios 14, mire el versículo 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, mas lo que está entre los necios se da a conocer. Proverbios 15, versículo 2. La lengua de los sabios usa bien el conocimiento, pero la boca de los necios esparce la necedad. Mire el versículo 7. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, mas no así el corazón de los necios. La Biblia está enfatizando vez tras vez que los necios no tienen ningún discernimiento de lo que dicen. Porque la Biblia lo que enseña es que debemos tener discreción en lo que decimos, cómo hablamos. Hay tiempos donde decir algo y hay tiempos que no. Hay tiempos que tenemos pensamientos y debemos de darnos cuenta que son pensamientos estúpidos, que son pensamientos tontos y no los deberíamos de decir.
¿verdad? Y filtramos lo que estamos pensando, filtramos lo que estamos diciendo, pero el necio no hace eso. El necio le entra un pensamiento y lo dice. Y porque, ¿verdad? Comúnmente personas van a tener pensamientos tontos, pues el necio siempre anda diciendo tonterías, siempre anda diciendo estupideces, siempre anda diciendo perversidades y no tiene la cordura, no tiene el entendimiento para saber cuándo callar y cuándo no. Mire Proverbios 16, versículo 22. Proverbios 16, 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la instrucción de los necios es necedad. Los necios no tienen nada de sabiduría que compartir con alguien más, simplemente comparten su propia necedad, sus propios pensamientos que son basura. Proverbios 17, mire versículo 7. No conviene al necio la palabra elocuente, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Entonces dice que no conviene al necio la palabra elocuente, no cuadra, no van juntos cuando un necio que hable cosas que son rectas, que son buenas, que tienen sentido. El necio no hace eso, no puede hacer eso. Proverbios 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón se irrita contra Jehová. Entonces este versículo se me hizo interesante porque dice básicamente que el necio, por su necedad, tuerce su camino, pero después, en vez de darse cuenta que ellos están mal, en vez de darse cuenta que ellos están en pecado o que están haciendo lo que no es correcto, después, en vez lo que hacen es que su corazón se irrita contra Jehová. Y muchas veces los necios terminan enfadándose, terminan enojándose, terminan rebelándose en contra de Dios. Y eso es un camino muy peligroso. Y yo creo que aún ganando almas puedes ver eso, donde gente por sus propias decisiones han estado en malas situaciones, están en la cárcel, están en una situación muy mala, y después ellos piensan, oh, ¿por qué Dios me dejaría estar en esta situación? ¿Por qué Dios me dejaría pasar por tan mal tiempo? Pero es su culpa, no culpa de Dios, pero no quieren tomar responsabilidad. No quieren tomar que es su culpa, entonces se terminan irritando o enojando con Dios. Y aún yo creo que un cristiano a cierto punto puede hacer esto, donde llega a un mal punto en su vida por su pecado, por su culpa, por sus decisiones, pero después piensa, oh, ¿por qué Dios me permitiría estar en esta situación? Y se empiezan a enojar o a amargar con Dios, a amargar con la iglesia, cuando en realidad es su culpa. Pero el necio no puede darse cuenta de eso, el necio no puede tomar responsabilidad de sus propias acciones. Y es importante tomar advertencia a eso, que cuando nosotros hacemos mal, debemos darnos cuenta que es por nuestra culpa. Debemos tomar responsabilidad por nuestras acciones. Mira Proverbios 26, mira el versículo 7. Proverbios 26, versículo 7. Las piernas del lisiado penden inútiles. Así es la palabra en la boca del necio. Entonces otra vez, no van juntos que el necio no puede dar parábolas porque no tiene sabiduría que compartir. Mire Proverbios 27, versículo 22. Proverbios 27, versículo 22. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Y básicamente aquí está enseñando qué tan ligado, qué tan infatuado está con el necio con su necedad, que no hay nada que los puede separar. ¿Verdad? Está dando un ejemplo extremo aquí, que aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no hay nada que pueda apartar al necio de su necedad. Cuando el necio ya tiene decidido que van a hacer lo que está en su corazón, no hay nada que pueda parar eso, no hay nada que los pueda convencer que no hagan eso. Mire Proverbios 28, versículo 26. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces otra vez, el necio confía en su propio corazón, pero el problema es que la Biblia dice que nuestro corazón es malvado, que nuestro corazón nos engaña, es engañoso. Y entonces el necio termina engañándose, termina cayendo por mentiras porque va siguiendo su propio corazón. Mire Proverbios 13. Otro atributo del necio es que se deleita en el pecado. Proverbios 13.
Mira el versículo 19. El deseo cumplido endulza el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Entonces aquí dice que para los necios el apartarse del mal es abominación. Ellos aman la maldad, ellos aman hacer el mal, ellos aman el pecado y les es abominación apartarse del mal. Hay personas así, y es importante saber eso, que hay personas que simplemente para ellos hacer el bien es abominación. Ellos no quieren hacer el bien, no quieren apartarse del mal, y muchas veces por eso grupos de gente se dividen. Porque alguien está haciendo el bien y alguien está haciendo el mal, y para los necios apartarse del mal es abominación. Entonces a ellos no les gustan las personas que están haciendo bien. A ellos no les gustan las personas que están tratando de corregirlos, porque para ellos es abominación. Y hasta pasa con grupos de gente, puede pasar en la iglesia, en la sociedad, puede pasar con grupos de gente, donde ves un grupo de gente que odia a otro grupo de gente, y muchas veces no es solo al azar, ¿verdad? No solo es que se odian solo por una extraña razón. No, típicamente es porque una persona está haciendo bien y otra persona está haciendo mal. Es como la Biblia dice que Caín y Abel, que Caín odió a Abel porque las obras de Caín eran impías, pero las de Abel eran rectas. Mire Proverbios 14, mire el versículo 9. Proverbios 14, versículo 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay favor. Para los necios el pecado no es algo que es importante, se mofan, se burlan del pecado, porque a ellos no les importa, no lo toman en serio. Para ellos es como un juego. Proverbios 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se muestra arrogante y confiado. Entonces el sabio, porque teme a Dios, porque teme las consecuencias, se aparta del mal. Pero el necio dice, no, yo estoy bien, es arrogante, es confiado. No, yo voy bien, yo voy en buen camino y hacen maldad, hacen lo que ellos quieren en su corazón. Mire Proverbios 26, versículo 11. Proverbios 26, versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces aquí la Biblia se compara el necio con un perro, diciendo, mira, así como el perro que vomita y después regresa y se lo come, así es el necio que hace mal, hace necedad y sigue regresando a eso. Mire Proverbios 14. Proverbios 14. Otro atributo del necio es que es una fuerza destructora. Ellos destruyen todo lo que tocan y ellos solo pueden destruir. Hay gente en este mundo que solo destruye. Nunca construye, nunca aporta a la sociedad, nunca aporta a la iglesia, nunca aporta a construir algo. Simplemente siempre quieren derribar, siempre quieren destruir. Y eso es lo que vemos del necio. Mire Proverbios 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces aquí está hablando de una mujer, pero esto es un principio universal, que el necio derriba lo que toca, derriba lo que toca. Y aún puedes ver esto en sociedad, donde a veces hay gente que simplemente solo destruyen. Hay gente que quizás un verano en el 2020, 2021, ¿verdad? Solo empiezan a quemar ciudades. ¿Por qué? Porque son necios. Y ellos simplemente son una fuerza destructora. Pero aún en la iglesia hay gente así, que ves, nunca aportan a la ganancia de almas, nunca aportan al diezmar, nunca aportan en nada en la iglesia, pero siempre solo están criticando, están atacando y simplemente quieren destruir. Hay gente que sale de nuestra iglesia y simplemente quiere calumniar y atacar porque solo quieren destruir. ¿Por qué? Porque son necios. Porque ellos piensan que en su propio corazón están bien y a ellos no les importa la verdad, no les importa lo que la Biblia dice y solo son una fuerza destructora. Y es importante darnos cuenta de eso, que no todos son sinceros, no todos quieren hacer algo para Dios, aún en la iglesia, alguna gente simplemente es fuerza destructora. Proverbios 17, versículo 12. Proverbios 17, versículo 12. Mejor es que se encuentre un hombre con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un necio en su necedad. Y para mí este es un versículo muy interesante, muy importante, porque piensen en esto, ¿verdad?
Nosotros cuando pensamos en una madre que es muy protectora, que va a proteger sus hijos, ¿verdad? Es llamada así, ¿verdad? Una madre osa, mama bear. Y vemos eso que dice aquí, y eso no está hablando de una persona, está diciendo literalmente una osa que le han robado a sus cachorros. Sería mejor enfrentarme con eso que con un necio en su necedad. Y es porque el necio cuando está en su necedad es capaz de cualquier cosa. Es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces sería mejor yo enfrentarme con un animal literal que con un necio mientras está ahí quemando las ciudades, que un necio mientras está ahí haciendo sus crímenes, un necio que anda en su pecado. Sería mejor enfrentarme con una osa que con ellos. ¿Por qué? Porque solo son una fuerza destructora, ¿verdad? Vayan conmigo a Proverbios 18. Otro atributo del necio es que es contencioso. Le gusta la contienda, le gusta el pleito, le gusta pelear y lo busca. Ahora mira, en nuestro contexto moderno hay cristianos liberales que han hecho la palabra pelear o pleito una palabra mala. En ciertos contextos es bueno pelear y en ciertos contextos Dios nos manda a pelear. La Biblia nos dice en Judas que debemos de contender arduamente por la fe. ¿Verdad? Hay batallas que sí debemos de pelear a favor de la Biblia. Debemos de pelear a favor de la Biblia correcta, la Reina Valera Gómez. Debemos de pelear a favor de la ganancia de almas, la salvación por fe, la doctrina correcta. Pero el necio no está peleando esas batallas. Lo que el necio simplemente quiere causar cualquier contienda. Solo quiere ser contencioso por ser contencioso. Solo quiere traer pleito por traer pleito. Mire Proverbios 18, mire el versículo 6. Los labios del necio entran en contienda y su boca a los azotes llama. Los necios siempre están tratando de contender, siempre están tratando de pelear, ¿verdad? Y ves eso muchas veces, a veces en la iglesia, en el trabajo, donde hay gente que siempre solo quiere llevar la contraria por llevar la contraria. No es porque realmente crean eso, no es porque realmente tengan una opinión, solo quieren llevar la contraria por llevar la contraria. Y aún ves eso a veces en la sociedad, donde gente solo quiere pelear por cualquier razón. ¿Verdad? Apenas ves a alguien mal y ya quieren pelear. ¿Verdad? A veces apenas tocas a alguien o apenas haces algo mal y quieren pelear. Y siempre quiero contender, es porque es una persona necia. Mira Proverbios 20. Proverbios 20. Mira el versículo 3. Honra es al hombre el apartarse de contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. La Biblia dice que es honroso para que el hombre no esté en contiendas. La Biblia nos enseña que nosotros no deberíamos de buscar contiendas, no deberíamos de buscar pleitos. La Biblia nos dice que nosotros deberíamos ser pacificadores. Pero el necio siempre está buscando contienda, siempre está buscando una pelea, siempre está buscando un pleito. Y como dije, hay batallas correctas, hay pleitos correctos, hay peleas correctas. Yo no estoy diciendo que no hay que pelear. A veces en ciertos contextos es bueno pelear. Pero cuando siempre quieres pelear, cuando siempre quieres estar en contienda por cualquier cosa, es porque eres necio. Y a veces hay gente, yo creo, que puede llegar a una iglesia como esta y puede mascarar, puede encubrir que es contencioso, porque nosotros peleamos mucho en las cosas correctas. Entonces quizás por un tiempo solo piensas, es muy celoso, le gusta mucho la Biblia, le gusta mucho lo que estamos diciendo. Pero después uno se da cuenta que tiene un patrón de siempre estar peleando con todos en la iglesia. De siempre está en un pleito, siempre está en una contienda, siempre tiene fricción con gente de la iglesia. Y uno se da cuenta, no es que es alguien que sea celoso, no es que alguien que realmente crea las convicciones, es alguien que simplemente es contencioso. Es alguien que simplemente es necio, simplemente quiere siempre andar con fricción con gente y nunca puede pacificar situaciones. Mire Proverbios 27, Proverbios 27. El atributo de un buen cristiano es que es pacificador, pero el necio siempre quiere andar en contienda. Proverbios 27, mire versículo 3. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambos. Hace su ira conocer rápido y cuando se aira está muy enojado, ¿verdad? Dice que su ira es más pesada que ambas.
y puede hacer cualquier cosa. Proverbios 29, mire el versículo 9. Proverbios 29, 9. Si el hombre sabio contiende con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Y básicamente aquí está diciendo que nunca puedes ganar, nunca puedes solucionar argumentos o debates con un necio. ¿Verdad? Con un hombre sabio contiende con el necio, si el necio se ríe o se enoje, no importa, pero no tienen reposo. Porque nunca puede haber una solución con un necio. Porque ellos no están buscando pacificar, ellos siempre quieren andar en contiendas. Mire Proverbios 19. Proverbios 19. Mire el versículo 10. Proverbios 19, 10. Dice, no conviene al necio del deleite, cuanto menos al siervo gobernar a los príncipes. La Biblia aquí dice que no conviene al necio el deleite. Los necios realmente no tienen deleite o gozo verdadero. Mira Proverbios 21. Proverbios 21. El necio gasta recursos, desperdicia recursos. Proverbios 21, mira el versículo 20. Tesoro codiciable y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Aquí la Biblia está diciendo que mira, el sabio tiene aceite, tiene tesoro, tiene cosas almacenadas, pero el necio, el insensato, todo lo que tiene lo disipa, lo gasta, ¿verdad? Y hay gente que literalmente les puedes dar lo que sea. Hay gente que se gana la lotería y ya en unos años se lo gastó todo, disipó todo. ¿Por qué? Porque es una persona necia. Y no queremos tener ese atributo. La Biblia enseña el principio de tener ciertos recursos almacenados para cuando los necesitemos. No hay nada mal con una cuenta de ahorros o algo así. Pero el necio es, la persona necia, la persona insensata es el que los disipa, el que siempre está gastando recursos. Nunca le puedes dar algo porque lo gasta todo. Pero tiene sentido porque ellos no ganan su dinero de manera honesta, ¿verdad? Cuando siempre el gobierno te está dando un cheque, pues no vas a saber cómo administrar ese dinero porque no lo ganaste. Alguien que trabaja por su dinero, lo gana, pues es un poco más consciente de cómo lo gasta. Pero el necio, como típicamente no gana su dinero de manera honesta, trabajando, pues ellos no saben cómo administrar nada. Entonces ellos disipan todos los recursos. Mire Proverbios 26, mire el versículo 6. Proverbios 26, 6. El que envía mensaje por mano de un necio se corta los pies y bebe su daño. El necio no es confiable. Y eres un menso si le das a un trabajo a un necio y piensas que lo va a hacer. ¿Ok? Porque la Biblia aquí está diciendo es como cortarse los pies y beber el daño. Mira, si ves a alguien que es necio, que tiene esos atributos de un necio, no le des un trabajo importante. No le des algo que quieres que se logre, porque no lo puede hacer, no es confiable. Mire Proverbios 1. El resultado del necio es ser destruido. Y por eso este sermón es más una advertencia, donde uno debería de pensar en los atributos y pensar, ¿estaré yo haciendo alguna de estas cosas o estaré yo yendo en esa dirección? Porque el fin del necio es ser castigado, es ser destruido. Proverbios 1, mira el versículo 32. Porque el descarrío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los destruirá. La prosperidad, los necios los destruye porque no saben cómo administrar su dinero, agarran prosperidad y en vez de construir algo con eso, lo gastan en el casino, los gastan en la botella, lo gastan en drogas, lo gastan en prostitutas, lo gastan en cualquier cosa porque la prosperidad los termina destruyendo. Mira Proverbios 10, versículo 8. Proverbios 10, 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Mira el versículo 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios caerá. Mira el versículo 14. Los sabios atesoran sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Mire Proverbios 19. Proverbios 19. Mire el versículo 29. Juicios están preparados para los escarnecedores y azotes para la espalda de los necios. Dice que los azotes son para la espalda de los necios. Proverbios 26, mira el versículo 3.
Proverbios 26, versículo 3. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Entonces el necio simplemente es castigado y al final es destruido. Mire el versículo 10. El gran Dios que creó todas las cosas de la paga. El gran Dios que creó todas las cosas da la paga al insensato y da la paga a los transgresores. Al final del día, el necio, porque no teme a Dios, porque anda pecando, porque lisonjea, miente, calumnia, ¿verdad? No tiene básicamente ningún atributo bueno, pues al final el gran Dios es el que los castiga, es el que los destruye, es el que tiene la venganza sobre ellos. Entonces es importante que nosotros no seamos necios, no nos vayamos en ese camino, porque es un camino de destrucción. Y cuando ves gente que se aparte de la iglesia y van en malos caminos y ya no quiere escuchar razón, ya no quiere arrepentirse, ya no quiere hacer lo que es correcto, lo que ves es su vida va de mal en peor y se termina destruyendo. Ahora, mire Proverbios 9. Rápidamente, simplemente quiero ver unos versículos en Proverbios que dice cómo deberíamos de tratar al necio. ¿Cuál es nuestra respuesta al necio? Proverbios 9, mire el versículo 6. Dejad la necedad y vivid, y andad por el camino del entendimiento. La Biblia nos instruye que dejemos la necedad, dejemos eso y vivamos. Mire Proverbios 13. Mire el versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será destruido. Algunos dirían, bueno, yo no soy necio. Ok, pero si sus amigos son necios, si sus amigos son insensatos, la Biblia dice que el que se junta con necios será destruido. Es una advertencia de cuando ves a alguien que es necia, apártate de él. No seas su amigo, no vayas a su casa, no vayas y seas buenos con ellos. No, apártese de ellos. ¿Por qué? Porque puede terminar destruyendo su vida. Mire Proverbios 14. Eso me recuerda a cuando tienes a Amnón y su amigo. Que al final del día, Amnón parecía que no quería hacerle nada mal a su hermana. Pero por influencia de su amigo Jonadab, termina haciendo mal a su hermana. Pero el que termina muriendo es Amnón, no Jonadab. De hecho, si lees el pasaje, Jonadab es el que le dice a David que Amnón ha muerto. Entonces eso me recuerda a ese pasaje. Mira, Amnón quizás no necesariamente era una persona que era completamente necia, pero por juntarse con un necio, por tener amigos que son necios, él terminó destruyendo su vida. Mire Proverbios 26. Proverbios 26. Proverbios 26, mire versículo 4. No respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Después leamos el próximo versículo. Responde al necio según su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y algunas personas dirían que es una contradicción, pero yo creo que la Biblia simplemente está enseñando que hay veces donde debemos de responder al necio para que no se estime sabio en su opinión, pero hay otras veces que no deberíamos de responder al necio, ¿verdad? La Biblia enseña estos principios en otros lugares donde dice que un hombre que es un hereje, después de 1 y 2 amonestaciones, ya dejad, ¿verdad? Rechazarlo. Entonces, hay situaciones donde quizás es bueno reprender al necio una vez, 2 veces, pero no es para argumentar, no es para llegar a ser igual que ellos, no es para llegar a ser a su nivel. Entonces, ¿cuál es el punto del sermón? Es que los necios en la Biblia, lo que vemos es la persona necia, desprecia la sabiduría, trae vergüenza, pega con su boca, hace maldad, es soberbio, será siervo, no tiene discernimiento, se deleita en pecado, es una fuerza destructora, es contencioso, gasta recursos, no es confiable, pero su fin es destrucción. Y cuando nosotros identificamos a alguien así, identificamos a alguien que es necio, es para que nosotros tengamos advertencia y decir, mira, yo no voy a ser como él. Yo no voy a ser su amigo, yo no quiero ir en ese camino porque es destrucción. Y yo creo que el ejemplo más claro que podemos ver es en el último año, 2 años, ¿verdad? Hay mucha gente que se fue de nuestra iglesia y fue a otro camino y básicamente todos ellos fueron en camino de destrucción. Y es para advertencia a nosotros decir, mira,
No me quiero acercar con ellos, no quiero ser su amigo, no quiero estar con ellos, porque yo tampoco quiero ser destruido y ir en ese mal camino. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más vida, Dios. Gracias por dejarnos estar aquí en la iglesia. Gracias por tu palabra. Pido que nos ayudes a tener este discernimiento para evitar estar con los necios. También que nos ayudes para no ser necios, a través de siempre estar en tu Biblia y temiéndote y queriendo la verdad. Pido que bendigas al servicio que es de porvenir en inglés y también la ganancia de almas que se hará. Pido que estés con nosotros, nos ayudes, bendigas. Pido en Jesús. Amén.